cortita. Eh, Vamos a ver un poquito cómo se va a organizar el calendario de este bloque, porque la meta es acabar el temario igual en marzo, para para que ustedes en Depabril no estén como con la presión de ver las clases. Sí, prendí mi micro, ¿verdad? Sí, de ver las clases y pues tengamos el tiempo para hacer el repaso, ya que pues ahí vuelven a hacer los 8 todos juntos y pues es más complicado. Pues estuvieron de Padanato ayer, entonces por eso iniciamos el domingo, que sería nuestra clase 1, y pues vamos a empezar con cabeza y cuello y vamos a comenzar a abarcar también sistema cardiovascular. Clase 2, sábado y domingo 15 y 16 va a ser el mega repaso de bioquímica, entonces moví la clase a que sea jueves. Es jueves por la tarde, igual saben que se queda grabada por si no pueden entrar. De ahí igual después de su depa de bioquímica que cae en sábado, pues la clase sería en domingo 23 y de ahí ya nos acomodamos nuevamente a las clases en sábado en nuestro horario habitual. A excepción de esta primera semana de marzo, el domingo 9 y sábado 8 no, no lo tengo reservado. O igual la clase para el 6 y de ahí ya puro sábado. Igual saben, es casi mismo horario, se respetan las clases. Y pues aquí ya vamos a ver lo que corresponde al sistema digestivo y respiratorio. Lo que es cardio y digestivo son los más largos de este bloque. Pues ya después viene sistema urogenital, ecología fetal y como tema extra el diagnóstico prenatal por ultrasonido. Entonces nosotros estaríamos acabando clases el sábado 29 de marzo. Igual si llegásemos a necesitar otra clase extra, saben que se agrega en 3 semanas, pero generalmente acabamos en el día que acordamos. Marzo no tienen nada de depas, entonces es el mes que tienen que aprovechar bien para regularizarse en todas las materias. Van a comenzar con IBC. ¿IBC la toman en línea o es presencial? En línea. En línea, vale. Entonces, pues va a empezar relajado, después esto, y es cuando se viene lo pesado. Nuestro mega repaso estaría planeado para darse lo que es lunes, martes y miércoles, que es de Semana Santa, igual por las tardes, porque pues yo sí voy al hospital, para que no se junte con el mega repaso de Bioca, que sería el 12 y el 13 de abril. Y ya de ahí, pues el último depa que ustedes hacen es el depa de embriología, que sería el 25 de abril. Ahora, ya nos espaciaron un poquito más. Si llegaran a tener alguna vuelta de final de embrio, sería el día jueves 8 de mayo. Esta ya es en mayo. Ya tienen un poquito más de pauta. El año pasado, supongamos, su depa fue en viernes, su primer final fue el lunes, ¿no? Y ya tienen más tiempo para estudiar y la dinámica de los finales es dependiendo, ¿no? Te llevas en bloque, 2 bloques o 3 bloques y se organiza por horarios. Generalmente el turno que entra primero es el que tiene más bloques, 3 bloques o dos. Y el último turno son los que tienen menos bloques. Entonces, consta más o menos de 25 preguntas en media hora y igual les ponen como a relacionar columnas, derivados. Hay personas que lo sienten más fácil, otras que lo sienten más difícil. Y lo que pasa en embrión y en anato es que son temarios muy extensos, entonces les pueden preguntar de lo que sea. O sea, les pueden preguntar un gen, les pueden preguntar un derivado, les pueden preguntar una malformación. Yo recuerdo que el único final que hice de embrio fue de bloque 3 porque la verdad se me juntó, era anato y bioca, digo, anato y embrio juntos. Supongamos, el 23 era anato y el 25 era embrio, y en los finales igual. Entonces, pues me lo llevé y me acuerdo que la primera vuelta fue de puros derivados y me queda uno de pasarlo. La segunda vuelta metieron mucha patología y ya dicen que el extra es como el más sencillo entre finales, pero pues no les recomiendo llegar hasta ese punto. Igual, pues no se me facilitaría a mí darles curso para final por cuestiones de tiempo del hospital, porque yo cada mes cambio de horario, entonces pues, no me daría tiempo, pero pues tenemos las grabaciones y más o menos así queda nuestra organización.
justamente porque si lo ven abril está muy pesado y no nos da tiempo de meter clases ya del temario. Ahora sí, ¿de eso alguna duda? No, Doc. ¿No? Vale, pero no se vayan a muchos finales de hombre. Ahora sí, vamos a comenzar con el primer tema de este bloque, que es cabeza y cuello, desarrollo de la región faríngea, glándulas del cuello y patologías de la región faríngea. Ahorita vamos a ver esto y el támesis metabólico lo vamos a ver la siguiente clase para que integren un poquito, ¿vale? La región craneofacial primitiva habíamos visto que se componía principalmente de lo que era la faringe, el tubo neural, ¿vale? Y a partir de ahí pues empezaba a desarrollar, y bueno, son las de la cresta neural, se empezaba a desarrollar todo lo correspondiente a la porción de cráneo, a la porción de cara que ya vimos. Retomo esta bolsita, ¿por qué? Esta imagen, perdón. Porque nosotros habíamos visto que existe algo que se llama este intestino primitivo. Este intestino primitivo es endodermo, ¿vale? Que después va a dar como derivado todo lo correspondiente a tubo digestivo. Nos va a ayudar, ¿por qué? Porque a partir de este intestino primitivo, alrededor se van a comenzar a formar nuestro aparato faríngeo, ¿vale? Como partes importantes, aquí ya está una porción dentro de este intestino que ya va a estar dividiéndose, que es la faringe. Alrededor específicamente de esta porción del intestino primitivo, que es la faringe, se va a comenzar a formar el aparato. Y a partir de ahí ya vamos a ver los derivados. Igual si nos vemos un poquito más, aquí va a estar lo que sería la tráquea. Y pues eso comienza a crecer, a desarrollarse, a que estaría el esófago. Posteriormente, ¿cómo va a suceder esto? Bueno, la faringe se va a empezar a rodear de estos arcos, de todo este aparato bronquial. Aproximadamente va a suceder todo esto en el primer mes, ¿vale? Aquí lo principal es que van a ser 4 bolsas faríngeas alrededor de esta porción. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4 abultamientos celulares, ay, aquí hice 3, que se van a hacer alrededor de esta faringe. Estas las vamos a conocer como bolsas faríngeas. Son las primeras en formarse. Cuando estas bolsas faríngeas se están formando, va a haber una inducción en esta parte de la faringe que nos va a crear un primordio. Este primordio es el primordio tiroideo. A partir de este se va a formar lo que nosotros conocemos como glándula tiroides y vamos a ver que las bolsas faringeas y como tal todo el aparato faríngeo tiene muchos derivados. Una vez que ya se formaron estas bolsas faríngeas, aquí es como la visualización que tenemos, ¿vale? Primer bolsa, segunda bolsa, tercer bolsa y cuarta bolsa. Esto es nuestro embrioncito completito. Le vamos a realizar igual un corte a nuestro embrión y vamos a ver que pues ya vamos a apreciar lo que estábamos viendo del tubo neural, que está en desarrollo, toda la parte de nuestro intestino primitivo, y ya específicamente aquí vemos el aparato faríngeo. ¿De qué va a estar conformado este aparato? Bueno, este ya lo habíamos visto un poquito en el desarrollo de oído, principalmente el primer y el segundo arco, e igual en cara. Este aparato faríngeo va a conformarse de los arcos branquiales o faringios, también los pueden, así los pueden ver. La literatura todavía como el Carson los maneja como branquiales o faringios. Entonces, pues es lo mismo. Van a ser 4 arcos branquiales o 4 arcos faringios. Aquí
Hay un quinto, pero es rudimentario, o sea, no tiene función en el humano y no se estudia. Entonces, por cualquier cosa siempre son 4 arcos faringios. Estos arcos van a estar recubiertos de bolsas, que van a ser 4 bolsas faringias. 4 bolsas faringias. Entre estos arcos y estas bolsas se van a formar algo que se va a conocer como hendiduras faringias. Y pues vamos a tener que ya está presente el primordio tiroideo. Ese primordio tiroideo después vamos a ver cómo se va dividiendo, pero va a formar un divertículo. Este se va a encontrar en la línea media y es impar. Entonces, para ver cómo se forma este aparato faríngeo, pues vamos a tener primero las bolsas. Vamos a tener nuestras bolsas, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esas son nuestras bolsas. En el centro, esas bolsas son de endodermo. En el centro se van a comenzar a formar masas que van a ser arcos branquiales, ¿vale? Estas masas van a ser mesenquimatodas y van a estar en par. Van a tener 2 orígenes. Entonces aquí se van a comenzar a formar estas masas que van a ser nuestros arcos y van a tener 2 orígenes. El primero es a partir de los somitómeros. Somitómeros. Lo que nos va a dar como derivado es el mesénquima para formar la musculatura. El segundo origen es de la cresta neural. Aquí en este origen de la cresta neural, principalmente la parte ventral del arco va a estar formada de la cresta y la parte, bueno, la parte anterior del arco ventral y la parte posterior, los somitómeros. Aquí la cresta neural nos va a dar esta parte del mesénquima y nos va a dar todos los derivados posteriores, ¿vale? Lo que no sea musculatura. Ahora, ya tenemos nuestras bolsas, ya tenemos nuestros arcos. En medio de estos arcos va a transcurrir una arteria. Esta arteria que va a pasar justo aquí en medio se va a llamar arco aórtico. Arco aórtico. Este arco aórtico es una arteria que se va a ubicar entre la aorta ventral y la aorta dorsal y nos va a dar algo que se va a llamar arcos aórticos e igual va a ir dando sus derivados. Se va a relacionar mucho la arteria que esté con el arco con los derivados ya postnatales. Ahorita vamos a ir viendo eso. Una vez que ya tenemos esto, vamos a tener ya nuestra imagen bonita, ¿no? Ya vimos lo que era la bolsa, el arco, y pues por aquí en medio estaría pasando nuestra arteria, por toda esta porción. Nos falta ver 2 porciones, la hendidura o los surcos faringios, ¿vale? Esta hendidura o surcos son los espacios que quedan entre una bolsa y otra, esto de aquí. Entonces esto sería nuestra hendidura o surco faríngeo. Y ya habíamos hablado principalmente de esta primer hendidura para la formación de oído, principalmente el conducto auditivo. Una vez que ya queda esto, es nuestro aparato faríngeo completamente. Va a tener pues todos los derivados correspondientes a parte de la cabeza, en oído, primer arco con regiones de maxilar mandibular y todo lo que corresponde al cuello en tanto musculatura como las glándulas que tenemos van a ser tiroides, principalmente paratiroides, y vamos a tener también la presencia del timo como derivados de este aparato faríngeo. Entonces, todo lo que conocemos como cuello va a estar derivado de aquí. Para que se establezca esta región, principalmente cráneo-caudal de los arcos, vamos a necesitar de Hox. Hox va a estar bajo la influencia de ácido retinoico. Entonces, estos en conjunto nos ayudan a la porción de la región cráneo-caudal del aparato faríngeo. Aquí vimos una imagen.
que nos está hablando de nuestro aparato faríngeo. Aquí están formándose los arquitos, ¿vale? Aquí ya está la parte del estomodeo, de la boquita. Aquí ya el primer arco ya está formando como tal sus derivados. Tendríamos el primer y el segundo arco, aquí el tercero y el cuarto. Pero así se ve el aparato faríngeo. Por eso igual cuando vemos el embrioncito de lado, vemos una imagen similar a esta, que son el aparato faríngeo. Ahora, cada arco va a estar contenido por lo mismo. Entonces, el contenido de cada arco de los arcos va a ser similar. Va a estar formado por una porción de músculo que proviene de los omitómeros. Va a estar formado por un nervio craneal. Este nervio craneal va a estar asociado a los músculos que pasan y los va a inervar. Va a tener un nervio craneal. Va a tener una arteria principal que es derivada de los arcos aórticos. Y por último, va a tener una porción central de mesénquima que es precartilaginoso. Entonces aquí sería mesénquima precartilaginoso. Y eso nos ayuda a que se formen todos los derivados. Los huesos que se lleguen a formar son por osificación endocondral, a excepción de los que ya vemos en cara, que son intramembranosos. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, Doc. ¿No? Vale. Vamos a comenzar entonces a ver los derivados de este primer arco faríngeo. El primer y el segundo arco faríngeo van a recibir un nombre en específico. Aparte del número, el primer arco se va a conocer como el arco mandibular. Este arco mandibular contribuye principalmente a la formación facial. Y aquí va a haber un cartílago asociado que ya lo vimos en lo que pasado, que es el cartílago de Meckel, principalmente en la porción mandibular. Vamos a ver que cada porción entonces de nuestro arco va a tener un derivado. Empezamos por, ay, se me movió, por el arco aórtico. Aquí el arco aórtico que está asociado es el 1 y la arteria que nos va a dar como origen es la arteria maxilar. El nervio que está asociado, el nervio craneal, que va a pasar por este arco y va a inervar a los músculos que pasen, es el trigémino, el quinto par. Si nos vamos hacia la parte de la musculatura, van a ser músculos braquioméricos. ¿Por qué? Porque se van a asociar bueno, se van a derivar a partir de estos arcos branquiales o faringios. Principalmente todos los músculos de la masticación, el músculo tensor del tímpano, el músculo mieloideo, el tensor del velo del paladar y el vientre anterior del digástrico. Estos van a ser los músculos que van a derivar de aquí. Aquí sí les recomiendo que sí los anoten o se los aprendan de memoria, porque si los preguntan. Ahora, como derivados esqueléticos a partir de nuestro molde de cartílago, vamos a tener los huesecillos del oído. ¿Cuáles eran del primer arco? Martillo y yunque. Martillo y yunque específicamente del oído. Vamos a ver ligamentos asociados. Aquí principalmente el ligamento esfenomandibular
vamos a ver propiamente el cartílago de Meckel, que podría funcionar como una base para la mandíbula, pero aunque no esté presente se forma la mandíbula porque es osificación intramembranosa. Y el anillo timpánico, que ese anillo timpánico pues era la base para formar la membrana timpánica y posteriormente se eliminaba, ¿vale? Entonces estos pues postnatalmente no tienen un derivado como del hueso como tal. Esto es todo lo que encontramos del primer arco faríngeo. ¿Dudas de este? No, Doc. No, vale. Vamos con el segundo. El segundo también va a recibir un nombre y es el arco hialoideo. Hialoideo. Este va a ser principalmente la igual porción parte, la principal porción de la cara, ¿vale? Y va a tener un cartílago asociado. Este cartílago va a ser el cartílago de Richard. Igual vamos a comenzar viendo los derivados de los arcos aórticos. Aquí lo que va a pasar es el segundo arco aórtico y nos va a dar la arteria tiroidea, perdón, arteria tiroidea y la arteria estapedia. Entonces, este ya nos va a dar dos. Principalmente el primer y el segundo arco son los que tienen más derivados y el tercero y el cuarto son los menos. El nervio que va a pasar por aquí va a ser el nervio facial. Nervio craneal asociado va a ser el número 7. Entonces, va a ser importante porque los músculos que van a estar justo en esta porción van a ser músculos de la expresión facial que se encuentran inervados justamente por el nervio facial, expresión facial. Va a estar el músculo estapedio, el músculo estiloioideo, el vientre posterior del digástrico, Estos ya son más yéndonos hacia justamente cuello, triángulos del cuello y estos últimos dos. Como parte de sus derivados esqueléticos, vamos a ver que está el estribo, igual último huesecillo del oído, la apófisis estiloides. Vamos a tener el ligamento estiloides. Y ya dentro del hueso hioides vamos a tener que va a formar parte del cuerpo y el asta menor. Entonces es, no pinta, ya. Asta menor y parte del hueso hioides. Del hueso hioides. Una vez que ya tenemos esto, pasamos al tercer y al cuarto arco faríngeo. El tercer y el cuarto arco faríngeo ya no reciben otro nombre más que el de su numerito, que es tercero y cuarto. Y los arcos van a tener menos derivados. Por ejemplo, el arco aórtico, que sería el tercero para este, nos va a dar la arteria carótida interna. Y esta sí les recomiendo, les voy a poner una tablita en cardio ya cuando comencemos a ver esto de los arcos con sus derivados y que sí se los aprendan, porque de verdad sí son preguntas mucho, mucho, mucho de bloque 3, tanto de los arcos aórticos, sus derivados, ¿vale? Entonces va a ser la arteria carótida interna. ¿Por qué les prefiero poner yo esa tablita ya en cardio? Porque vamos a ver más arterias asociadas. Entonces se asemeja o se amortigua un poquito más el tema en cardio. Aquí lo que me interesa es que ustedes se queden con los derivados que son musculares, esqueléticos, incluso por qué nervios están inervados. ¿Vale? Aquí el nervio craneal
que va a estar asociado va a ser el nervio glosofaringeo, que es el 9. Musculatura. Va a ser el músculo estilofaringeo únicamente. Estilofaringeo. Y ya como parte de nuestros derivados esqueléticos, vamos a tener la otra porción que nos faltaba del hueso hioides, que es el asta mayor y el resto del cuerpo del hueso, ¿vale? Del hueso hioides, que es como tal, pues el único hueso que ya tenemos relacionado en la parte del cuello, aparte de la parte cervical de la columna, ¿vale? Solo es de hueso hioides y columna. Columna ya la vimos, entonces ya el hueso que correspondería gracias a los arcos es el hioides y los ligamentos asociados. El cuarto arco faríngeo va a estar igual, relacionado al cuarto arco aórtico, y como arteria derivada vamos a tener que es la arteria subclavia derecha y parte de la aorta. Entonces, arteria subclavia derecha y aorta. El nervio que se asocia aquí ya es el nervio vago, es el décimo nervio. Y ese pues ya es el más chismosito, el que anda más en estas porciones inferiores. Músculos únicamente lo que corresponde a toda la musculatura faríngea. Ay, me quedó bien fea mi. Musculatura faríngea y laringea, ¿vale? Todo lo que es músculos de faringe y laringe van a ser gracias al cuarto arco. Vamos a poner músculos. Y ya como derivados esqueléticos únicamente vamos a tener lo correspondiente a cartílagos laringeos. Derivados esqueléticos va a ser únicamente cartílagos laringeos. Aquí, duda de cómo quedó cada derivado de los arcos. No, Doc. ¿No? Vale. Hablamos del hueso hioides. Vamos a recordarlo un poquito. Este es hueso impar, ubicado en el centro del cuello. Y todo eso, ¿vale? Vimos que el asta menor provenía del segundo arco. Ay, Dios. Asta menor. Esta asta menor del segundo arco. Vamos a tener también el asta mayor, ¿vale? Esta asta mayor proviene del tercer arco. Y aquí les puse una parte como esquemática en color verdecito claro de lo que estaría formando, por ejemplo, el segundo arco en cuanto al cuerpo del hueso hioides. Y en verde fuerte, igual lo que correspondería al tercer arco, que estaría formando el arco del hueso hioides, ¿vale? Entonces, si lo ven, ambos van a contribuir a formar este hueso y es más que nada por la parte que queda en relación o en contacto entre estos arcos. Si nos vamos un poquito más arriba, eh, estas porciones son las que van a estar formando al hueso hioides, ¿vale? De ahí sus derivados. Ahora, las hendiduras y las bolsas faríngeas también van a tener eh, derivados. De este lado vamos a poner las hendiduras. Como tal, la primera vimos que formaba el conducto auditivo externo. Esta de aquí formaba nuestro conducto auditivo externo o meato, lo pueden conocer de las dos. La segunda, la tercera, ay Dios, y la cuarta nos van a formar algo que se llama seno cervical y es temporal, ¿vale? No va a ser conocido como seno cervical y va a estar temporalmente, después va a involucionar y pues no va a pasar nada con ellos. Ahora, del lado de las bolsas,
vamos a tener un poquito más de derivados. La primera bolsa vimos que contribuía a formar la tuba auditiva. La segunda bolsa, las fosa supratonsilar, ahí van a descansar las amígdalas palatinas. Entonces es la fosa supratonsilar. Y la tercera bolsa va a formar lo que es timo y glándulas paratiroideas. Paratiroideas. Aquí estas glándulas paratiroideas van a ser en la porción inferior. Entonces ya la cuarta bolsa nos va a ayudar a formar lo que es las glándulas paratiroideas en su porción superior, en la porción superior, y el cuerpo postbranquial, ¿vale? Principalmente es esto. Aquí les puse ya una imagen del Carson donde viene la bolsa que está asociada y la hendidura, ¿vale? Y ya es como un poquito más la división. Igual la amígdala palatina. Esta es más del sistema, ahí se me fue el nombre. Inmunitario. Del sistema inmune, ¿vale? Pero va a llegar ahí y va a descansar sobre la fosa tonsilar, supratonsilar, que nos va a formar nuestra bolsa. Por eso está aquí ejemplificada, ¿vale? Esta fosita que se forma es donde va a estar esta amígdala. Vamos a ver un poquito entonces más sobre esto. La primer bolsa, vamos a ver que en oído es su principal función. Nos da antro timpánico y tuba auditiva. Esta ya no lo retomo más, lo vimos el bloque pasado y pues vimos que era una parte de una invaginación y a partir de ahí se abre una recanalización y es la conexión que hay entre la nasofaringe y el oído. Hablamos también de sus funciones, evitar el reflujo de moco, regular las presiones dentro del oído medio, ¿vale? Y aquí era pues la principal afectada durante algún proceso infeccioso de oído medio. Era gracias a la desregulación de esta. Igual, por ejemplo, patologías que tengan problemas en cuello van a tener esta tuba auditiva recta, lo que va a ser más propenso a una infección de oído medio. Síndrome de Down, ahorita vamos a ver otros síndromes que se van a ver acompañados de esto, ¿vale? Entonces, siempre que vean a una persona con algún problema en cuello, va a tener igual, por ejemplo, que tenga algún anexo, ahorita vamos a ver qué son los senos, qué son las fístulas, todo eso. em, Van a sospechar de que hay alguna normalidad dentro y se tiene que explorar justamente por esto, por la tendencia a infecciones de oído medio que pueden complicarse, llegar a perforar la membrana, disminuir la audición, entre otras cosas, incluso hacer abscesos que comiencen a dañar el hueso. Entonces, siempre que vean una patología ya que sea en cuello, van a tener que sospechar de alguna normalidad dentro de todo esto que estamos viendo, ¿vale? Algo dentro del cuello no está funcionando bien. La segunda bolsa, vamos a ver que se forman las fosas supratonsilares. ¿Estas fosas cómo son? Bueno, nosotros tenemos, supongamos que está nuestra boquita abierta, esta es la lengua, y cuando nosotros vemos a alguien, vamos a ver que está una cavidad más o menos así. Esta cavidad que está así van a ser estas fosas. Sobre estas fosas, cuando nos enfermamos o cuando revisamos a alguien la garganta, pues vemos que están las amígdalas, que luego pues están por fuera, muy, muy, muy fuera de estas fosas, debido a la inflamación, ¿vale? Generalmente, o lo ideal es que las amígdalas que están aquí descansando, que son las amígdalas palatinas, se encuentren dentro de estas fosas supratonsilares, ¿vale? Entonces lo que se va a encargar de hacer estas fosas es resguardarnos a estas amígdalas. Entonces nos van a dar las fosas supratonsilares. Incluso si ustedes ven a una persona que ya
le quitaron, no sé, por ejemplo, las amígdalas de chiquito, que le hicieron la amigdalectomía, me trabé ahí, se va a ver esta fosa así sin nada y se va a ver clara y se va a ver bonita, porque pues queda como tal dentro de nuestro tejido y pues es ya donde comienza la parte de nuestra faringe. Recordemos anatómicamente la faringe se divide en tres porciones, es un tubo epitelial que nos va a ayudar a conectar lo que es la parte de la nariz, que es rinofaringe, o también la conocen como cabum, la orofaringe, que es ya justamente esta puerta de entrada a las fosas supratonsilares, y la laringofaringe o la hipofaringe, que también se le conoce, ¿vale? Que ya nos conecta con la parte de este sistema digestivo posteriormente. Entonces, aquí va a estar todo, ¿no? Y va a ser la división hacia el sistema digestivo y sistema respiratorio. Entonces, esta es la segunda bolsa, nos va a dar puerta de entrada en la parte de la orofaringe. Y la primera bolsa con la rinofaringe. Van a hacer esas conexiones. La tercera bolsa, lo que nos va a dar son dos porciones. La primera es a partir de una masa epitelial. Esta masa epitelial va a tener las características de estar más dorsal y va a ser sólida. Y la segunda va a ser una porción de esta misma masa epitelial, pero esta va a ser ventral, va a estar más alargada y va a estar hueca. Entonces, una es sólida y la otra es hueca. ¿Para qué nos van a ayudar a formar o qué van a formar estas dos porciones de masas? Va a formar lo que es el primordio paratiroideo y el timo. Entonces, a partir de estas dos masas vamos a tener el primordio paratiroideo y timo. Ahorita vamos a ver un poquito más del desarrollo del timo, porque vamos a ver un síndrome que está asociado justamente a alguna normalidad en el timo, que es muy importante para la parte inmunitaria, principalmente de linfocitos T. Aquí, ¿qué nos va a delimitar qué va a ser timo y qué va a ser paratiroides? Van a ser genes. Si hay un aumento de Sonic, va a condicionar a que estas células formen las glándulas paratiroideas. Una vez que ya hizo esta primera inducción, para que se formen como tal las células de las glándulas paratiroideas, vamos a necesitar a GIM2. GIM2 es un factor de transcripción que va a estar empezando a expresar estas glándulas. Por el contrario, si tenemos un aumento de BMP4, va a condicionar a las células a formar células tímicas. Y una vez que ya estén comenzadas a formarse esas células, va a requerir sí o sí la expresión de FOX1. ¿Vale? Ahorita vamos a ver más en específico timo. Las glándulas paratiroides se van a encontrar en la parte posterior de la glándula tiroidea, van a ser 4 y nos van a ayudar mucho con la regulación de calcio. Entonces igual puede haber algunas alteraciones ahí. No son tan comunes como las de la glándula tiroides y no va a afectar tanto. Una característica que tiene la glándula tiroides que se va a formar igual a partir de estas bolsas es que va a comenzar a hacer su función desde la vida embrionaria. Un ejemplo lo vimos en ojo. Vemos que gracias a estas hormonas tiroideas se llevaba el aclaramiento, ¿vale? Del cristalino. La cuarta bolsa nos va a dar el primordio paratiroideo dorsal, paratiroideo dorsal, y nos va a dar algo que es como más rudimentario, que no aplica, pero va a ser una parte igual, un componente tímico, pero va a ser vestigial. Entonces este va a degenerar y no nos va a dar como tal algo importante en el timo. Entonces nos va a dar un vestigio de timo. Y va a tener la misma división de una masa sólida y una masa hueca, ¿vale? La masa que nos va a ayudar, una parte, pues va a ser la paratiroidea dorsal. Hasta aquí de estas bolsas. ¿Alguna duda antes de empezar a ver timo? Creo que no, Doc. ¿No? Vale.
Una vez que vemos ya el timo, vamos a ver que este va a comenzar a desarrollarse en la sexta semana. El origen del timo va a ser endodérmico, entonces va a ser a partir del endodermo. Se formaban dos primordios, ¿vale? Estos se van a desprender o se van a separar de los primordios paratiroideos. Entonces, ya una vez que tenemos esto, estos dos primordios venían de la tercera y de la cuarta bolsa faríngea. Una vez que estos se desprenden, van a comenzar un proceso de migración. Esta migración va a ceder hasta que lleguen al área retroesternal, en el mediastino, donde se van a estar ubicando. Es importante mencionar que el timo va a llegar una edad donde va a involucionar, ¿vale? Donde ya cumplió su función y va a comenzar a, en vez de tener en su interior células linfoides, va a tener ahora grasita, ¿vale? Va a empezar a cambiarse esas células por tejido adiposo, ¿vale? Eso se llama una involución y va a comenzar a darse en la adolescencia. Entonces, todo lo que puede desarrollar los linfocitos T, tanto adaptativo y todo eso, ya que van a ver más en inmune, pues va a ser antes de esta involución, ¿vale? Antes de que comience a morirse ese tejido y llenarse ya de propiamente grasita. ¿Cómo va a comenzar el desarrollo de esto? Bueno, vamos a tener que estar nuestro timo y va a ser principalmente de contenido epitelial, ¿vale? Cuando ya deriva de la primera y de la tercera y de la cuarta bolsa faríngea, vamos a tener que es puro epitelio, ¿vale? Va a ser puro epitelio. Aquí va a venir la chismosa de las células de la cresta neural a recubrirla, ¿vale? Va a empezar a formar una cápsula alrededor de este timo. Esta cápsula es una cápsula de tejido conjuntivo. ¿De qué nos va a ayudar? Bueno, cápsula de tejido conectivo o conjuntivo, como ustedes lo quieran llamar. Nos va a ayudar a formar tabiques y uno, pues nos va a encapsular el timo. Dos, va a formar tabiques, que serían esta porción. Forma tabiques. Estos tabiques van a pasar por medio de los cordones epiteliales que tenemos y nos van a ayudar a vascularizar el timo. La parte de la vascularización es muy importante. ¿Por qué? Porque van a salir de ahí por medio de esta vascularización los linfocitos T hacia el resto del cuerpo, ¿vale? Ahora, si nosotros no tenemos células de la cresta neural, ¿por qué no llegaron? ¿Por qué hubo algo que pasó? Pero no hay células de la cresta neural en el timo, no se va a desarrollar, ¿vale? No se desarrolla el timo. Entonces es elemental que lleguen estas células chismositas, formen su cápsula, empiecen a formar estos tabiques para que comience a vascularizarse. Ya una vez aquí tenemos en bonito cómo va a ser esta cápsula, ¿vale? Con sus tabiques. En color amarillo les estoy poniendo lo que sería correspondiente a toda la porción epitelial de nuestro timo. Vamos a ver que por medio de migraciones van a llegar nuestros linfocitos T. Estos linfocitos T van a, ay, perdón, van a llegar una vez que se comience a formar la hematopoiesis, ¿vale? Entonces, nuestra primera invasión linfocítica va a ser mientras el timo está migrando del lugar, ¿vale? Entonces es durante la migración tímica. Y esta sucede antes de la vascularización. Antes de la vascularización. Entonces aquí la primera invasión fue antes de que se formaran como tal vasos, ay, perdón, vasos sanguíneos y antes de que ya se colocara en su posición anatómica.
Esto va a suceder más o menos entre la 9ª y la 10ª semana. Una vez que ya tenemos formado toda nuestra parte vascular y comienza a actuar el tejido hematopoyético, aquí vamos a tener diferentes tejidos. Igual puede ser lo que era principalmente ya a estas semanas, ya comienza como tal médula ósea, pero también tenemos que está el hígado, el vaso y más temprano el saco vitelino, ¿vale? Como órganos hematopoyéticos. Entonces ya una vez que está comenzando a actuar cualquiera de estos tejidos hematopoyéticos, vamos a tener unas células que las van a llamar como purotimocitos. Después, pues nos va a dar a los timocitos, ¿vale? Van a llegar a nuestro timo gracias a la acción de una quimiosina, ¿vale? Esta va a ser la quimiosina CC121. Va a ser alguien que va y le va a decir, ¿sabes qué? Sígueme y te voy a llevar al lugar donde estás. Entonces, por medio de esta quimiosina, van a llegar aquí y van a comenzar ya como tal estos linfocitos a invadir nuestro tejido epitelial. Entonces, ya en lugar de ser epitelio, va a empezar a ser reemplazado por nuestros linfocitos. Este epitelio tímico va a tener también una función. Epitelio tímico. Antes de que suceda la primera invasión, va a expresar algo que se llama WHN. Cuando comienza a expresar este algo, que es igual un factor de transcripción, una molécula señalizadora, va a ser necesario. ¿Para qué? Para que se colonice de pretimocitos. Entonces, si no tenemos WHN, no van a llegar estos protimocitos para la llegada, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede si no tenemos esto? Si nosotros no tenemos la expresión de WHN, lo que va a suceder es que va a haber una carencia de las células T, ¿vale? Va a haber, sí, pero va a haber muy pocas que sean funcionales. Eso va a tener problemas ya como tal en la respuesta del sistema inmune. Una vez que ya están preparados los linfocitos T, van a llegar a los demás órganos por medio de los vasos sanguíneos. Entonces van a abandonar el timo, van a entrar a los vasos sanguíneos y llegan a los órganos que sean necesarios. Su función principal de estos linfocitos T son la respuesta inmunitaria por células. Inmunitaria por células. Y así se forma el timo. ¿Alguna duda de esto? No, Doc. ¿No? Vale. Vamos a ver nada más lo que es tiroides y formación de lengua. Y las patologías, ¿vale? Para tiroides se va a formar en la 4ª semana. Vamos a empezar a ver que esta formación es por medio principalmente de una placoda tiroidea. Esta placoda, perdón, dejen tomar agua. Listo. Esta placoda, a ver, perdón, voy a silenciar tanto el micrófono y regreso, ¿vale?
Listo, les vuelvo a compartir pantalla, perdón, chicos. Este, mm, regresamos. Entonces teníamos esta placa tiroidea. Esta placa tiroidea posteriormente nos va a dar lo que es el primordio del primordio tiroideo, que es el que veíamos que era impar, que era central y que estaba principalmente ya de la porción del intestino primitivo en la parte de la faringe. Entonces nos va a dar el primordio tiroideo. Aquí es importante saber que esta placa tiroidea necesita de la expresión de Hex, NHX2 y NHX1 de PAX8 y de FOXE1. Si no están estos cuatro presentes, no se va a desarrollar nada de tiroides, ¿vale? Entonces necesitamos tener sí o sí forzosamente estos cuatro genes, estos cuatro marcadores para que se empiece a formar la placa tiroidea. Si no están presentes, no se forma tiroides, ¿vale? Y lo interesante de esta placa tiroidea es que va a tener una tasa de proliferación muy baja, ¿vale? Va a proliferar muy poquito. Se ha visto que en estudios en los ratoncitos, solo de todas las células, solo hay 60 células que están destinadas a formar tiroides. Entonces son muy, muy, muy poquitas. En los humanos todavía no se tiene la cuenta así específica, pero por la tasa de proliferación que es muy baja, muy poquitas células se van a diferenciar en tiroides. Entonces es muy importante que todo salga bien en este proceso. La tiroides es una glándula que va a formar parte como de lo endocrino. Entonces va a tener metabólicamente muchas alteraciones. Una vez que ya tenemos este primorio tiroideo, lo único que va a hacer es alargarse, ¿vale? Va a generar un crecimiento, se va a alargar y vamos a tener como tal, ahora sí, el divertículo tiroideo. Divertículo tiroideo. Antes de esto, eh, este para que se forme este primorio tiroideo y esta placoda vamos a necesitar también de una interacción del mesodermo. Entonces vamos a tener el mesodermo y este mesodermo le va a mandar señales por medio de FGF2, FGF2 y BMP4 a nuestro endodermo del intestino, ¿vale? Estas señales que van a actuar en el endodermo van a comenzar a formar la placa tiroidea que necesita VGX de NX, NHX2 y 1 de PAX8 y de FOXE1 para formar la placoda. Una vez que se forma la placoda, ya tenemos el primordio, se alarga, se forma el divertículo y a partir de este divertículo pues ya se va a formar nuestra glándula tiroides, ¿vale? Va a ser un crecimiento, solo que este crecimiento pues es muy lento. Toda la función de la tiroides va a comenzar en la vida embrionaria, ¿vale? Entonces aquí es una glándula, un órgano que está muy susceptible ante cambios. Vamos a tener mucho cuidado, por ejemplo, si durante este periodo la mamá llega a tener algún hipo o hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque hay tratamientos para eso. Entonces, si a la mamá tiene hipo o hipertiroidismo y le dan tratamiento, lo que van a hacer es afectar también la glándula tiroides del bebito. Entonces, aunque se haya desarrollado bien, pero la mamá desarrolló esto y un médico no supo y lo trató, va a afectar la glándula tiroides, ¿vale? Entonces va a ser que antes del nacimiento ya tenga algo adquirido y el bebito presente lo mismo y puede afectar también y puede tener afecciones en el proceso de crecimiento. Llegan a desarrollar igual problemas, principalmente, eh, no es un enanismo porque no es una condroplasia, pero sí van a ser personas que les va a costar principalmente trabajo por la hormona del crecimiento, ¿vale? Entonces es muy importante cuidar eso. Igual hay otros fármacos que son el yodo radioactivo, que se usan para la ablactación de la glándula tiroides cuando hay algún tipo de patología como neoplásica,
se les suele dar este yodo radiactivo a las personas, entonces se recomienda que las embarazadas no estén cerca de personas que consumen este tipo de fármacos porque igual puede afectar la glándula tiroides del bebé. Y desde ahorita les voy a comenzar a hablar de eso porque vamos a ver una parte de este bloque que es ecología fetal, factores microambientales, macroambientales que van a afectar el desarrollo del bebé. Entonces van a ser fármacos que toma la mamá, todo eso, cómo van a ir afectando el desarrollo, ¿no? Desde el propio alcohol, tabaco, hasta el tipo de fármacos. Entonces, pues ya vamos a ir integrando en este bloque. Principalmente, nuestra glándula tiroides va a estar formada de dos lóbulos. Dos lóbulos. Lóbulo 1, lóbulo 2. Estos lóbulos van a estar conectados por medio del istmo. Este no es necesario, o sea, que tenga uno, puede ser igual una variante anatómica que no esté presente, pero pues va a estar ahí presente en la mayoría de los casos. Esta se va a mantener unida a su lugar de origen porque también va a migrar a su porción anatómica por medio del conducto tirogloso. Entonces, este conducto tirogloso mantiene unida la glándula tiroides con su lugar de origen. Unida a la glándula con su lugar de origen. ¿Por qué es importante? Vale. Porque una vez que ya empezó a cumplir su función, antes de que el bebé nazca, este conducto va a degenerar. Si este conducto persiste, nos va a dar una variante anatómica. Esta variante anatómica que nos va a dar sería el lóbulo piramidal. Ese no es muy común, pero llega a existir. ¿Vale? Entonces por eso pues quería resaltarles ese conducto. Y así se formó toda la parte de la tiroides. Gracias a que se empieza a histodiferenciar en esta vida embrionaria, pues ya vamos a tener la síntesis de tiroglobulina, que va a ser no yodada, va a ser la tridoionina, y esta va a empezar más o menos en el cuarto mes. ¿Vale? Veíamos a la tiroxina que estaba principalmente en ojo y ojo pues vimos que su desarrollo también es muy temprano. Entonces la glándula tiroides es una de las que va a empezar a chambear desde antes del nacimiento. ¿Dudas de tiroides? ¿De cómo se formó? Creo que no. ¿No? Vale. Aquí sí es importante más que nada por eh, las patologías que se pueden acompañar. Hiper o hipotiroidismo, ¿vale? Porque puede haber cosas que son congénitas. Para la formación de la lengua, bueno, para aquí vamos a tener que en el suelo de la laringe, principalmente en el primer arco faríngeo, vamos a ver engrosamientos, ¿vale? Entonces, de una manera esquemática bonita, vamos a tener nuestro primer arco faríngeo que va a comenzar a engrosarse una porción, ¿vale? Y aquí abajito pues vamos a tener el resto de arcos. Bueno, de manera así como muy esquemática, ¿vale? Lo que nos interesa es ver el primero. Va a comenzar a engrosarse. Estos engrosamientos se le van a llamar engrosamientos linguales laterales. Laterales, ¿vale? Y estas van a ser regiones principalmente en la porción ventral que van a comenzar del primer arco que se comienzan a engrosar. Vamos a tener también un tubérculo que se va a llamar tubérculo impar. Y más abajito vamos a tener igual una porción que va a ser la cópula. Va a ser tubérculo impar y la cópula. Estos tres nos van a llevar a contribuir a la formación de la lengua, ¿vale? Primero crecen y se fusionan los engrosamientos laterales. Y posteriormente, la segunda fusión va a ser por el tubérculo impar y la cópula, ¿vale? Entonces, esto es básicamente el crecimiento y la formación de la lengua es por medio de estos engrosamientos.
Aquí necesitamos para que se puedan unir y se fusionen estos engrosamientos a Sonic, ¿vale? Sonic va a unir los engrosamientos laterales con el tubérculo impar. Entonces Sonic va a unir todo esto para ir a formar la lengua. Aquí les puse una imagen donde se ve un poquito más claro esto, ¿vale? En esta porción se van dando los engrosamientos y esto es lo que se va a fusionar para darnos la lengua. ¿Vale? Aquí ya está más marcado y esto es lo que nos va a dar la lengua. Y aquí ya está la lengua más formada. Hasta que llegamos aquí. Esta parte, la que es más relacionada al tubérculo impar, es la que nos va a dar la raíz de la lengua. Y se forma pues básicamente por engrosamientos y crecimientos. Es muy sencilla esta formación. ¿Dudas de esto? Bueno, entonces, ya como último, lo que vamos a ver es síndromes o patologías, ¿vale? Lo primero van a ser síndromes que afectan el primer arco branquial, es el más afectado. El primero es el síndrome de Pierre-Robin. Este se va a caracterizar por una micropnea extrema, ¿vale? La mandíbula va a estar muy, muy, muy pequeñita. Voy a ponerles esto en color más clarito. Y aquí lo vemos, ¿vale? La mandíbula se va a desarrollar muy, muy, muy pequeñita. Se puede acompañar de lo que es paladar hendido y defectos auditivos, justamente como les decía, se está afectando el primer arco, entonces los huesecillos del oído y todo lo que esté relacionado al primer arco pueden tener una malformación, ¿vale? Formarse de manera incorrecta o no formarse. Y aquí es un desequilibrio también entre el tamaño de la lengua y la mandíbula, ¿vale? Que va a estar muy chiquita, que va a tener micrognatia. Entonces aquí no necesariamente la lengua va a tener un proceso de macroglosia, que es una lengua grande, sino va a ser normal, pero como la mandíbula es muy pequeña, pues la lengua va a sobresalir. El siguiente es el síndrome de Treacher-Collins, ¿vale? También se le conoce como distosis mandíbulo-facial. Hay una película que habla de esto. No sé si la han visto, se llama creo que Extraordinario o algo así, ¿vale? Está muy bonito, si no, véanla. Y aquí es un patrón hereditario, es autosómico dominante y el gen responsable es TECO1, ¿vale? Aquí lo que va a afectar es tanto la proliferación como la supervivencia de las células de la cresta neural. Entonces aquí se ve afectada la cresta neural, ¿vale? Tanto en supervivencia como proliferación. Eh, Puede ser muy, 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 muy variado lo que va a afectar justamente porque es la cresta neural lo que vemos aquí. Las patologías o los síndromes con los que va a estar asociado van a ser muy diversos y pueden estar en todo el cuerpo, pero principalmente vamos a tener la hipoplasia de la mandíbula, es decir, que la mandíbula sea muy pequeñita. Igualmente va a haber hipoplasia de los huesos faciales que no se desarrollen completamente, que no sean del tamaño adecuado, malformaciones de oído externo, lo que también nos puede llevar a un problema de audición, una disminución de la audición que sería una hipoacusia, pero por conducción, porque las ondas sonoras no van a estar entrando de manera adecuada, ¿vale? Igual también en oído medio, los huesecillos pueden no formarse, entonces aquí es una sordera de conducción. Puede haber presencia de paladar hendido o paladar en ojival. Puede haber defectos en la dentadura de estos niños, es decir, que no se formen de manera adecuada. Y pues puede haber igual algún tipo de coloboma. Estos son los principales, pero puede afectar todo el cuerpo porque está afectando la proliferación de las células de la cresta neural. Bueno, craneal principalmente, ¿vale? Igual puede haber problemas de pigmentación en esta zona de la cara. Ahí está aquí. ¿Alguna duda de estos síndromes que afectan al primer arco branquial? No, Doc. ¿No? Vale. Aquí estos no se me fue el síndrome que afectan. Aquí ya son quistes, senos y fístulas laterales. Estos son más no era del primer arco, era del resto de los arcos y es ya en cuello, ¿vale? Vamos a ver que son estructuras que se van a relacionar con la persistencia, es decir, que queden ahí restos de una hendidura branquial o de las bolsas faríngeas, ¿vale? No se involucionaron de manera adecuada, no dieron su derivado de manera adecuada y van a quedar restos de esta hendidura o de esta bolsa faríngea, ¿vale? Y nos van a formar ya sea un quiste, que es una cavidad que se encuentra aislada, es una bolita que va a estar recubierta de epitelio, y
principalmente estos quistes se deben a la persistencia de la bolsa faríngea, en menor medida de la hendidura o, en último lugar, del seno cervical. Un seno va a ser una cavidad que va a tener un extremo cerrado y un extremo abierto. Entonces, el quiste va a ser así, redondito, todo cerrado. El seno va a tener un extremo cerrado y un extremo abierto, ¿vale? Y va a ser ya sea que este extremo esté hasta el interior de la faringe o hacia el exterior. Y la fístula, que es como el de los más graves, solo es un conducto. No va a tener un extremo que esté, los dos extremos van a estar abiertos, ¿vale? Entonces aquí puede haber una conexión desde la faringe hacia el exterior. Igual, principalmente se asocia a restos de la hendidura branquial 2 y 3, ¿vale? O al cierre del seno cervical. Entonces puede ser un quiste que solo es una bolita, puede haber un seno que va a tener, por ejemplo, la parte exterior va a estar cerrada y la parte interior va a estar abierta, y una fístula que va a conectar la faringe con el exterior completamente. Aquí les puse una imagen de la localización más frecuente de los quistes laterocervicales y se van a encontrar en toda la línea del esternocleidomastoideo, ¿vale? Va a respetar eso. Y también pueden ser principalmente en todo este trayecto, ¿vale? Más o menos el primer arco estaría asociado a una altura mandibular, el segundo arco pues a una altura del hueso hioides y el tercer arco en la parte más inferior, pero van a respetar la aparición de estos quistes laterales a la parte del músculo esternocleidomastoideo. Vamos a poder tener fístulas. Principalmente estas fístulas van a ser periauriculares, van a ser enfrente del pabellón auricular. Y aquí vamos a tener un quiste central, ¿vale? Este va a tener la característica este, de que es movible, ¿vale? Cuando deglutan al niño o así, va a hacerse más evidente y cuando no, pues como que se va a adentrar un poco. Y este es igual. Este es un quiste, pero sobre la línea media y aquí va a ser impar, va a ser único. Y aquí este es un ejemplo de lo que sería uno de estos, un quiste laterocervical, que son los más comunes. ¿De este alguna duda? No, doc. No, los que les van a preguntar, o sea, principalmente les pueden poner una imagen, es del laterocervical o del de la línea media, pero son quistes ambos. Y ya como último, este es de la glándula tiroides, no es cierto, me estoy confundiendo. Es del timo, el síndrome de DiGeorge. Este síndrome es una formación, una malformación de la cresta neural, ¿vale? Y va a ser su principal manifestación la parte inmunológica, ¿vale? Y también puede haber hipoparatiroidismo. ¿Por qué? Porque provienen de la misma bolsa. Entonces, aquí hay una mutación en el brazo largo del cromosoma 22, ¿vale? Entonces, lo que va a suceder aquí es que las células tímicas no se van a diferenciar y tampoco las glándulas paratiroideas, ¿vale? Entonces va a haber otras malformaciones asociadas que van a estar relacionadas con el primer arco y defectos en el tracto de salida del corazón. Vamos a ver ya en las siguientes clases cómo se va a ver esto. Y también va parte en toda la parte facial que contribuye a esta cresta. Lo que va a hacer es una hipoplasia tímica, ¿vale? Este timo no se va a formar de manera adecuada. Entonces no va a desarrollarse las células T. Al no desarrollarse las células T, toda la parte inmunológica que cumplían estos linfocitos T no se va a llevar a cabo. Y van a ser personas que ya de manera congénita, al estar expuestos, no van a lograr tener esa respuesta inmune, ¿vale? Entonces aquí es un timo muy chiquito, ¿vale? No se forma, no cumple con su función. No vamos a tener toda la parte inmunológica. Y también vamos a tener asociado esta parte del hipoparatiroidismo, de las glándulas paratiroides, todas las que tenían que ver con la regulación del calcio. Entonces, aparte de ser algo
endocrinológico bueno, en vez de ser algo inmune, también va a ser algo endocrinológico. Y se va a afectar todo en conjunto, ¿vale? Esto es lo que correspondería a la clase de cabeza y cuello. Ninguna duda. Una clase cortita, de hecho es un tema que movieron de bloque 2 a bloque 3. Entonces, pues generalmente se veía con oído. Entonces, ¿alguna duda? Creo que no, Doc. ¿No? De hecho se veía toda la parte de oído, después se veía este tema, ya se veía cara, todos los huesos de la cara, todos los huesos del cráneo y cuello. Entonces, si no queda duda, sería esto por la clase de hoy. La siguiente clase vamos a iniciar con el Kahoot de este tema y viendo lo que es correspondiente al tamiz metabólico, que es muy importante, pero quería que ustedes aterrizaran bien como toda esta parte, ¿vale? Entonces, si no queda duda, sería pues todo lo de esta clase. Adiós, Démosla. Doc. Sí,